Creando ciudades exitosas y saludables para todos. Es maestro en Administración de Negocios por la Universidad de UCLA. Trabajó como comisionado de parques, deporte y recreación en Bogotá, desarrollando exitosamente más de 200 parques y la ciclovía recreativa con más de 120 kilómetros de recorrido. Es presidente y fundador de Ciudades 880 en Canadá y ha trabajado en más de 250 ciudades en el mundo, ofreciendo conferencias, talleres y consultoría sobre movilidad sostenible, parques urbanos y espacios públicos. Es además presidente de la Organización Mundial de Parques Urbanos y fue declarado doctor honoris causa por la Universidad de Suecia SLU. Señoras y señores, ladies and gentlemen, Guillermo Peñalosa. Muchas gracias. Qué felicidad estar reunido acá con este grupo de tantos países, hablando de vamos a hablar de temas de ciudades. Y dentro de las ciudades vamos a hablar de temas de parques y cómo afectan los parques, cómo los parques son un elemento integral para mejorar la calidad de vida de todos. Y cuando hablamos de ciudades, no importa si estamos hablando de ciudades de 10,000 personas, de 1 millón, de 10 millones, los problemas son similares. En una ciudad de 10,000 personas, si las personas no tienen más de 18 años, no conducen coche. En la de 10 millones tampoco, ojalá en ninguna. En una ciudad de 10,000 personas estamos viviendo más años. En una ciudad de 10 millones también. Entonces, las soluciones son a distinta escala, pero los problemas son similares, entonces todos podemos aprender de todos. Estamos en una situación de crisis de salud pública, salud física, salud mental. Tenemos problemas de cambio climático y se están viendo por todas partes. Así algunas personas no lo quieran creer. Estamos viviendo más, no más, mucho más. Miren, esta es la esperanza de vida. Hace solo 200 años, hemos estado los seres humanos unos 200,000 años. Hace solo 200, todos estos son los países del mundo. Hace 200 años no había un solo país que tuviera una esperanza de vida por encima de 50 años. O no hay uno solo que tenga una esperanza de vida por debajo de 50 años. Estamos viendo mucho más. Entonces todo esto, unido a las crisis de salud y cambio climático y demás, implican que tenemos que actuar, que hay urgencia. Y los parques y espacios públicos, abramos la mente sobre qué es, porque son maravillosos desde el punto de vista ambiental y desarrollo económico. Mire, Malmö se tuvo que reinventar la ciudad y buena parte de lo primero que hicieron al pasar de ser una ciudad de fabricante de barcos a ser una ciudad de conocimiento fue hacer parques, porque querían atraer y querían retener gente buena. Detroit está yendo a través de una crisis, son los parques. A veces son en la mitad de la ciudad como el Piedmont en Atlanta, a veces son elevados como el Highland de Nueva York o Chicago, o a veces bordean los ríos. Y lo que hacemos en los parques es muy distinto. En el pasado mundial de fútbol, un fin de semana tuve que ir a trabajar a Chicago. ¿Dónde vi los partidos? Los vi en los parques. Y eso era lo que estaban haciendo en Corea del Sur y en Bogotá y en Alemania, en todas partes. Pero los parques no son solo temas de deportes. La revolución de las sombrillas en Hong Kong, ¿a dónde va la gente? A los parques, al espacio público. Occupy Wall Street, a los parques, al espacio público. Je suis Charlie en Francia. Es que los parques son maravillosos y el espacio público porque son unos igualizadores. Aquí a nadie le importa quién es rico, quién es pobre, quién es joven o viejo o gordo o flaco. Pero no es solo política también. Aquí hay 2 millones de personas en Río. No en el Mundial de Fútbol. Unos meses antes, el Papa Francisco fue y dio una misa para 2 millones de personas. Y no tiene que ser un espacio grande el espacio público. A veces unas simples escaleras transforman la mentalidad. Esta persona desde Río está mirando que todos estemos poniendo atención.
Imagínense desde el punto de vista de participación, tenemos 130 pasos, cogemos 130 familias o negocios pequeños, cada uno pinta un escalón, pone sus iniciales. Imagínense el sentido de pertenencia. Por eso cuando alguien me pregunta, ¿qué es una buena ciudad? Yo digo, una buena ciudad es una ciudad donde yo quiera dormir en casa, pero quiera vivir afuera, Esa debería ser una meta en todas las ciudades. Y estoy muy agradecido de haber sido invitado a abrir este magnífico evento. Y quiero decirles que hay una persona muy especial que quiero reconocer porque lo conocí hace cerca de 10 años. Y hace cerca de 10 años tenía algo de conocimientos de parques y espacio público, pero más que conocimientos tenía interés. Y en solo 10 años ha hecho como unas maestrías y unos doctorados en la práctica, yendo a congresos y visitando parques por todo el mundo, conociendo gente, aprendiendo, leyendo, devorando y además compartiendo una generosidad enorme. Y esta persona ha liderado procesos en todo el país de México y más allá. Y hace un par de años que hablamos de este congreso, pensamos, bueno, si de pronto van unos 300 o 400 es un éxito. Hace 6 meses, bueno, si llegan unos 800, después se llegan unos 1200. Hoy tenemos a más de 20 países representados con más de 1600. Y este es un proceso que ha sido liderado por Luis Román. Entonces, acompáñenme a darle un gran aplauso de felicitación. Y parte de su generosidad es que escribió un libro. Todos, seguro muchos de ustedes y yo también estamos empezando a escribir libros, pero no nos sentamos a hacerlo. Él tuvo la disciplina de hacerlo y escribirlo. Les recomiendo el libro, Construyendo mi Parque. ¿Por qué es eso? Es construyendo. Hoy vamos a hablar de parques y de ciudades exitosas, comunidades saludables. Quiero poner énfasis en equidad y salud pública. Para poner cosas dentro del contexto voy a hablar algo de Bogotá y de Ciudades 880, pero finalmente quiero tener 8 mensajes aquí en Mérida. Bogotá, obvio, no es la ciudad ideal, ojalá, pero en mi vida anterior viví en Bogotá y estuve encargado de parques, de ciclovías, de diversos temas. Y una de las cosas que aprendí es que no es un problema de dinero. Cuando uno va a las ciudades y habla de que hay que hacer parques, a veces los dirigentes dicen, no tenemos dinero. Y uno sale de la ciudad y ve que están ampliando las calles, están haciendo puentes elevados. Entonces no es un tema de dinero. También he estado haciendo, ahora asesoro muchas ciudades, pero estaba haciendo, por ejemplo, en una administración hicimos más de 200 parques por toda la ciudad, pequeños y grandes. Este fue uno de ellos. El Papa había venido acá, hizo una misa para 1 millón de personas. Y el Papa se fue y prácticamente nada pasó en 27 años. ¿Por qué nada pasó? Porque cambiar es duro, cambiar es difícil. En Mérida, en Chihuahua, en el DF, en Panamá, en Guatemala, en Estados Unidos, en Canadá, en Dinamarca, en todas partes el cambio es difícil porque ustedes tratan de hacer algo y los cadáveres cívicos aparecen. ¿Quiénes son los cadáveres cívicos? Unas personas que uno pensó que estaban muertos porque no han hecho nada por la comunidad en los últimos años, pero cuando ustedes tratan de hacer, resucitan. Desafortunadamente no para apoyar, sino para poner trabas. Pero tenemos que tener en cuenta que los ciudadanos lo que quieren es que hagamos, no que tengamos 20 disculpas de por qué no se puede hacer. Cada uno de nosotros nos tenemos que volver unos campeones en buscarle soluciones a los problemas, no en buscar problemas a las soluciones. No aceptemos el no como respuesta, busquemos la pequeña manera de entrar. Y es así como por 27, 30 años era así y se convirtió en el parque recreativo y deportivo más importante, no solo de la ciudad, sino del país, donde se hacen toda clase de actividades. Porque el tema de los usos y las actividades es de lo más importante, y no es solo recreación activa, también pasiva, mirar gente, mirar árboles, cosas que hace uno a veces en grupo, otras cosas que hace uno individual. Es como mágico lo que pasa en los parques como lugares de encuentro y la cantidad de beneficios que esto puede tener.
Pero no es solamente parques grandes, hay que hacer también en parques pequeños, por todas partes, para que la gente tenga. Miren, muchos de estos barrios son tan pobres que las calles ni siquiera tienen pavimento. Yo me recuerdo que la gente me decía, y Guillermo, ¿por qué hacer parques en las zonas pobres? Cuando la gente pobre tiene tantas necesidades, y seguro a ustedes les hacen el mismo cuestionamiento. Porque cuando los pobres realmente se sienten miserables, es en el tiempo libre. El presidente de un banco o su trabajador de sueldo mínimo que limpia los pisos, a la hora de trabajar la pasan igual. De pronto hasta el presidente del banco tiene más angustia. Pero cuando viene el tiempo libre, el presidente del banco tiene restaurantes y teatros y cines y country club y viaja. El trabajador de sueldo mínimo no. Entonces, si mejoramos el uso del tiempo libre, lo que estamos es mejorando la calidad de vida. Entonces es importantísimo, es tal vez más importante hacer parques en las zonas pobres. Y también, bueno, no hicimos Central Park, pero esta fue mi inspiración. ¿Para qué? Esta fue la inspiración para la ciclovía recreativa. Frederick Olmsted, que hizo los parques más importantes de Estados Unidos y algunos en Canadá, hace 160 años, decía en Nueva York: todo el mundo se odia con todo el mundo, los blancos y los negros, los inmigrantes y los locales, los ricos y los pobres, pero no se conocen, no viven en el mismo edificio, sus hijos no van a las mismas escuelas. Necesitamos crear espacios donde la gente se conozca como iguales. Y eso es parte de la razón por la cual fue creado. Y entre más pensaba yo en Central Park y leía esta biografía, más se me ocurría que cualquier ciudad del mundo podía tener su Central Park, por lo menos desde el punto de vista de integración social y de actividad física. Y de ahí fue la idea de la ciclovía recreativa. En Bogotá existía una pequeña ciclovía recreativa que estaba decayendo, pocos kilómetros y gente, y la convertimos en el parque temporal más grande del mundo. Todos los domingos y festivos del año se abre a la gente. Y la magia ocurre, es maravilloso. Todos estos, ¿por qué 120 kilómetros? Porque yo estaba obsesionado de cómo se encontraran los barrios más ricos y los barrios más pobres de la ciudad, se estuvieran completamente interconectados, y adicionalmente que estuvieran conectados los parques, para que la ciclovía recreativa fuera también un medio para llegar a ellos. ¿Cómo se hace? Muy sencillo, se abren las calles a las personas, se cierran a los coches y la magia ocurre. La gente sale a caminar, a correr, a disfrutar. Más que cualquier otra cosa, la gente va a saber otra gente. Las personas, lo que más nos gusta a las personas es otras personas. La gente podía caminar alrededor de su barrio. ¿Por qué salen a la ciclovía recreativa? Porque quieren estar con otros. Pero no todo el mundo quiere caminar, usar la bicicleta o correr. Entonces, a lo largo, en la vía donde hay parques, se hace yoga, tai chi, cha, lo que quieran, pero todo es actividad física. El gran común denominador es que es actividad. ¿Quién viene? Todo el mundo. Jóvenes y viejos, ricos y pobres, niños, todos. Más de 1.700.000 personas todos los domingos y festivos del año. Pero lo importante, esto no es el tema recreativo, que obviamente en sí recreativo es importantísimo. Es muy importante porque esto nos abre la mente. Esto nos recuerda que las calles son espacio público, nos pertenecen a todos. Y las calles pueden tener diferentes usos según la hora del día, el día de la semana del año. Y se ha vuelto como un virus, pero un virus positivo. ¿Quién iba a pensar que la ciudad de Ángeles y coches ahora la tiene? Y Portland, hay muchas ciudades de 10.000 personas, de 100.000, de 1 millón, de 20 millones como el DF, porque esto ayuda también a integración social. 2 de las mejores del mundo están aquí en México. Una es Guadalajara, espectacular en Guadalajara. Hace 11 años en Guadalajara el evento recreativo más importante era una media maratón con 3.000 personas un fin de semana del año. Ahora todos los domingos del año, integrado a los parques de la ciudad, tienen la vía recreativa donde salen 500.000 personas y tienen más de 65 kilómetros. Entonces cualquier ciudad que quiera ver algo, coja de aquí un avión, en 1 hora están en Guadalajara, o si no, vayan a la Ciudad de México, que también tiene el Muévete en Bici, y se encuentran todos, papás e hijos, flacos y no tan flacos,
perros que van muy cómodos. Es maravilloso. Imagínense, a veces yo encuentro que no hay, en la mayoría de nuestras ciudades no hay una banqueta donde uno pueda caminar 100 metros, mucho menos en una silla de ruedas. Entonces esto debe ser como un paraíso para una persona en silla de ruedas. Tiene unos programas maravillosos como unas bicicletas tándem, donde voluntarios van manejando la bicicleta y llevan a una persona ciega atrás. La ciclovía recreativa es maravilloso porque nos encontramos todos como iguales. El dueño de la gran empresa y su familia, con el trabajador de sueldo mínimo y su familia, como iguales. Y eso es muy poderoso. Claro, ahora siguen habiendo muchas cosas en Bogotá. Un hermano mío es alcalde desde hace 2 años. Entre otras, recorre con todo su equipo, y aquí está Orlando Molano, que va a hablar al mediodía, y recorren ciudades todos los sábados. Entonces no voy a entrar en detalles, porque Orlando va a estar, simplemente esto es un abrebocas a lo que va a pasar al almuerzo, donde en los primeros 2 años han hecho más de 122 parques. Ya van casi en 150. Miren la importancia que se le está dando al antes y al después. La importancia por la calidad de vida. Más de 900 parques, han iluminado más de 900 parques, porque se necesita que la gente vaya a los parques también de día, de noche. La gente no se va a dormir a las 7 de la noche cuando oscurece, pero en vez de quedarse en la calle pensando quién sabe qué, si hay luz, pueden estar en el parque y hacer actividades y tener algo más sano. Más de 100 canchas en pasto sintético que se pueden utilizar 24 horas, 7 días a la semana, y todas iluminadas. Entonces, esto es un pequeño abrebocas de lo que Orlando y su equipo están haciendo, incluso hasta la plaza de toros, que el tema de los toros es realmente horrible. Se ha vuelto, por ejemplo, se jugó la Copa Davis de tenis en la Plaza de Toros. Pero ahora yo creé la Fundación Ciudades 880 y tengo también el honor de liderar la Organización Mundial de Parques Urbanos. Y si alguien tiene algún comentario, puede mandarlo a ese Twitter. Y he tenido la suerte de trabajar en más de 300 ciudades diferentes en el mundo. Hace 2 semanas estaba en Miami, la semana pasada Estambul, hace 2 días Chicago, la semana entrante Minneapolis, la que sigue Kazajistán. Y entonces quiero compartir algunas ideas. La Organización Mundial de Parques Urbanos, ojalá que muchos de ustedes se vuelvan miembros como ciudades, como entidades. Nosotros básicamente queremos es un mundo donde todas las personas tengan parques urbanos de calidad, en manera cerca. Tenemos capacitación a través de la Universidad Indiana, tenemos un convenio, certificamos, adicionalmente nos aliamos para parques, para congresos, Niños y Naturaleza, cada 2 años con City Parks Alliance, cuya presidente está acá, Catherine Negoli. Estamos ya planeando el del año entrante, que va a ser en Denver. Obviamente en el segundo semestre tenemos el mundial de este año, que va a ser en Melbourne. También tenemos comités donde la gente participa. Tenemos comités, por ejemplo, de niños, juegos y naturaleza. Tenemos de adultos mayores y parques, conocimientos y estándares. Parques saludables, ciudades saludables, donde si una ciudad es miembro puede tener una persona en un comité, otra persona en otro, etcétera, etcétera. Esto también tenemos. Por encima de los comités de actividad tenemos regiones. Estamos divididos por regiones geográficas. Y surgió la idea de que a veces, sobre todo por ejemplo en América, a veces la gente de Canadá o Estados Unidos decían: yo no tengo tanto en común con las personas de República Dominicana o de Perú o Colombia, etcétera. Entonces dijimos, nosotros tampoco mucho, ¿por qué no lo hacemos? Más bien, partes por regiones geográficas, pero más bien creemos una zona de las ciudades emergentes, las ciudades que están naciendo, creciendo, progresando, avanzando, y además donde está la mayor crecimiento de población. Todas las ciudades en países de menos de $20,000 per cápita. Están toda América Latina y el Caribe, está África, están algunas ciudades de Europa, están algunas ciudades de Asia. Y esto lo está dirigiendo Jorge Pérez, que va a hablar mañana, y él está aquí. Y queremos escucharlos. Entre otras, si quieres más información de la Organización Mundial de Parques Urbanos, está World Urban Parks, y hay un clic para poder traducir la página a español. Y mañana vamos a tener una sesión de 10 a 11 de la mañana al Salón 24A, siempre de PAUIR, para que nos ayuden a dar ideas, qué debemos hacer y cómo involucrarlos. Pero en todas partes donde yo voy, la gente me pregunta: Guillermo, ¿qué es Ciudades 880? Bueno, Ciudades 880
No es parques o calles o banquetas o caminar o andar en bicicleta. Esos son los medios, no son los fines. Los fines es cómo podemos ayudar a construir ciudades exitosas. Miren, el otro día estaba trabajando en Varsovia y a mí me gusta ir al sitio donde voy a hablar antes para conocer. Entonces fui al sitio donde iba a hablar y me encuentro a todas estas personas bailando y digo, ¿cómo voy a competir mañana con estos bailando? Y veo a ver quién es el DJ que está organizando la música y es DJ Vika. Estamos viviendo más. Y es una maravilla. Ella es la dueña de todos los equipos y va de parque en parque y organiza actividades, porque eso es lo que tenemos que hacer también en los parques, ayudar a crear actividades. Entonces 880 es eso, es ciudades exitosas y comunidades saludables, donde toda la gente pueda ser feliz, como estos niños en Guadalajara en la vía recreativa. Y cuando estoy en las ciudades siempre me preguntan, Guillermo, ¿pueden mis hijos ir caminando en esta cruce? ¿Pueden mis hijos ir caminando al parque? ¿Pueden mis abuelos ir en bicicleta al parque? ¿Es seguro? Miren, no hay que ser un ingeniero de transporte. Nosotros recomendamos 3 pasos, lo llamamos la regla del sentido común. Desafortunadamente el sentido común a veces es el más escaso de los sentidos. Paso número 1, piensen en un niño o una niña que quieran mucho, alrededor de 8 años, sus hijos, sus hijas, sobrinos, nietos. Y cuando tengan ese niño o esa niña en la cabeza, paso número 2, piensen en un adulto mayor que también quieran mucho, sus papás, sus tíos, sus hermanos. Y cuando tengan ese adulto mayor en la cabeza, el niño y el adulto mayor, paso número 3, los enviarían caminando al parque en esa intersección, los enviarían por esa banqueta, los enviarían en bicicleta al parque, ¿se sentirían ellos seguros? Si lo hacen es porque es seguro, si no lo hacen es porque no lo es y hay que mejorarlo. ¿Qué tal si todo lo que hiciéramos en México, todo, las banquetas, las escuelas, las bibliotecas, los edificios, los parques, todo tuviera que ser excelente para alguien de 8 y alguien de 80? No 8 a 80, es 8 y 80, porque es como un indicador. Si es bueno para el de 8 y es bueno para el de 80, va a ser bueno para todos. De 0 a más de 100 años. Tenemos que dejar de hacer las ciudades como si todo el mundo tuviera 30 años y fuera un atleta. Y tenemos que crear ciudades para todos. Ese es el concepto 880, es un concepto sencillo pero poderoso. Pero como no está así, necesitamos urgencia. Y como decía Einstein, no podemos resolver los problemas utilizando el mismo pensamiento de cuando los creamos. Entonces quiero 8 mensajes aquí en Mérida de cómo los parques ayudan a crear ciudades exitosas y saludables. El primero es que tenemos una magnífica oportunidad, pero no solo oportunidad, sino responsabilidad. Miren esto tan interesante. Hoy tenemos en el mundo 3.500 millones de personas viven en las ciudades. 3.500 millones. En 40 años, que es nada, vamos a tener 7.000 millones. Esto nunca había pasado antes y nunca va a volver a pasar seguramente, porque la población se va a nivelar alrededor del 2050, 2060. Vamos a duplicar la población que vive en las ciudades. Entonces, más de la mitad de las ciudades que vamos a tener cuando las hijas de Luis tengan hijos, en la vida de ellos, más de la mitad de las ciudades que vamos a tener en 40 años todavía no se han hecho. Todavía no se han hecho. Entonces es una oportunidad maravillosa. En México, los próximos 40 años va a crecer más del 35% de la población. Imagínense que tuviéramos una varita mágica y pudiéramos rehacer la tercera parte de Ciudad de México o de Mérida o de Monterrey o Chihuahua o cualquiera. Aún la mejor parte la haríamos aún mucho mejor. Entonces, si eso va a pasar en los próximos 40 años, miremos qué hemos hecho en los últimos 40, porque si lo que hemos hecho es bueno, entonces simplemente hagamos más de lo mismo. Bueno, en los últimos 40, estas 8 personas han acumulado más riqueza que la mitad de las personas del mundo. Imagínense el poder de influir en los medios, en la economía, en todo. Así es como hemos venido haciendo las ciudades en los últimos 40 años. Porque hemos dejado que el tema de vivienda sea un tema de oferta y demanda, cuando obviamente no es oferta y demanda. Oferta y demanda funciona cuando hay oferta y cuando hay demanda. Si yo cobro mucho por estos clickers, entonces Luis los empieza a fabricar, cobra poco, hay oferta y demanda, baja el precio. La tierra es la misma.
No importa qué tanta demanda haya, la oferta de tierra es la misma. Entonces, si dejamos que eso sea, vamos a sacar a los pobres cada vez más y más lejos, en los peores sitios donde no es urbanizable, no hay buena agua, ni hay transporte. Y así es como estamos. Esto es lo que hemos estado haciendo en los últimos 40 años, sobrevolando ayer al entrar o en otras partes. Mire, no podemos seguir haciendo esta ciudad. Esto es lo que hemos hecho en los últimos 40 años. Pensemos en los niños, no hay un solo parque. Esto es lo que vamos a hacer en los próximos 40. Definitivamente tenemos que hacer algo mejor. Un niño, un viejo, un discapacitado se vuelve casi un esclavo de alguien que tenga un coche simplemente para ir a comprar un helado. La población en México, las 90 ciudades más grandes de México, en los últimos 30 años, la población creció 2 veces, 2.6. Eso no está bien ni mal si se hace bien, pero mientras que la población creció 2 veces, la mancha urbana, el terreno que ocupan esas 90 ciudades, creció 11 veces. 11 veces. Imagínense que acá estamos 1.500 personas y ahora vamos a duplicarlo a 3.000. Si nos acomodamos aquí está bien, o si tenemos un segundo salón, pero ¿qué tal si tenemos 11 veces este salón? ¿Cómo llevar agua y acueducto y carreteras y medicinas y educación y trabajos? Es que tenemos que pensar que movilidad y uso de la tierra son 2 caras de la misma moneda. Es que hablando de movilidad, en los últimos 40 años hemos pensado coches y no la felicidad de la gente, y esto es lo que hemos venido construyendo. Y ninguna de estas ciudades ha resuelto el problema de movilidad a pesar de hacer estas monstruosidades. Y los países emergentes como Rusia y China y Brasil y México están haciendo exactamente lo mismo, que ya se demostró que no funciona en ninguna parte. Entonces es claramente que lo que hemos hecho en los últimos 40 años no sirve. En su inmensa mayoría es un desastre ecológico, de sostenibilidad, es un desastre financiero, es un desastre de equidad, de felicidad. Entonces los próximos 40 años vamos a tener que mejorar las ciudades que tenemos hoy, pero también tenemos que crear nuevas ciudades para muchos millones de personas. Digo oportunidad, pero también responsabilidad, porque lo que hagamos o no hagamos es donde van a vivir muchos millones por cientos de años. Entonces debemos hacer algo bien. Esto es sobre cómo queremos vivir. Y yo sé que cambiar es difícil. Por eso no cambiamos usualmente en las ciudades. Es más fácil hacer lo mismo. Entonces les quiero dar 3 sugerencias para cambiar. Primero, cuando van a proponer un cambio en sus ciudades, el cambio no es unánime. A veces los políticos dicen, pero es que alguien está preocupado. Siempre va a haber alguien preocupado. Si queremos que el cambio sea unánime, hay que aguarlo tanto que deja de ser cambio. Segundo, el interés general debe prevalecer sobre el particular. Si vamos a decir, queremos ampliar la banqueta, vamos a quitar unos coches, y alguien dice, pero mi negocio, dígale, no me hable de su negocio. Dígame el mismo argumento, pero en función del interés general. ¿Por qué el interés general no es eso? Y tercero, cuando le decimos algo que no, también decimos sí. Cuando la gente dice, no, yo no quiero hacer ese parque, en vez de parque quiero es hacer un edificio. Está bien, diga no al parque, pero está diciendo sí a más obesidad, a más problemas de salud mental, a más mala calidad de aire. Entonces cuando dice no, también dice sí. Segundo, hagamos parques maravillosos, espacio público. Mira, les quiero dar unos síntomas. Cuando salgan al parque, al espacio público, un síntoma es tener buenos lugares para sentarse. Este amigo necesitaba 5 sillas para ser feliz. En una banca no hubiera tenido donde poner los pies y el Big Mac. A veces decimos, los micos ven y los micos repiten. No, a veces son las personas las que ven y repiten. A veces le ponemos puntillas para que los jóvenes no se sienten. Este otro señor estaba tan cansado y no había bancas en la banqueta que le tocó sentarse en su maletín. Y el amigo de él se desmayó. Y la esposa le tocó sentarse encima del bebé. Pero cuando tenemos buenos lugares para sentarse es maravilloso. Aún en la mitad de un invierno sale una persona de 80, nos sentamos y ni siquiera nos vemos el uno al otro, sino nos sentamos mirando a otras personas. Empieza a llover y no nos vamos. Otro síntoma es la sociabilidad. Si vemos en el parque y hay gente hablando con ellos, es un síntoma. Otro, la diversidad. Que veamos niños, que veamos jóvenes, que veamos adultos mayores, que veamos discapacitados. Otro síntoma es el afecto.
Somos afectuosos si nos sentimos a gusto, seguros. Otro síntoma es alta proporción de mujeres. Las mujeres son más selectivas. Si el sitio no está limpio y no se siente bien, seguro, no están. Entonces son unos síntomas, pero déjeme ahora hablar de unas características de cómo hacer mejores parques. Un tema importantísimo es la gerencia. Gerencia no es mantenimiento. A veces en muchas ciudades dicen, ay, administración del parque es mantenimiento. No, no es lo mismo. El mantenimiento, si mucho, será el 20%. Mantenimiento es recoger la basura, cortar el pasto. No, gerencia es mucho más. Gerencia, obvio que también incluye el mantenimiento, pero gerencia es tener abuelos y nietos haciendo pan. Gerencia es tener voluntarios, pero además tener las herramientas para que los voluntarios. Gerencia es tener las reuniones comunitarias cuando vamos a hacer algunos cambios. Antes, durante, después, preguntándole a la gente. Gerencia es tener recursos humanos, financieros, físicos. Gerencia es tener un acceso por toda la ciudad, un acceso geográfico. Gerencia también es que sea un complemento con la ciudad para que no todos los parques tengan las mismas actividades. Es tener actividades en el invierno, pero también tener actividades en el verano. Los parques son para las 52 semanas del año. Gerencia es tener seguridad. Pero seguridad en los parques no se logra poniendo avisos como vi en Londres. Cuidado con los ladrones. Esta es como una invitación a los ladrones de la ciudad. Vengan que aquí hay un buen mercado. Ustedes van a necesitar mucha policía en los parques cuando el parque está vacío. La mejor seguridad es que haya gente en los parques. ¿Cuál es la mejor seguridad al bajo costo? Usos y actividades, usos y actividades. Encuentro en tantos lugares que pareciera más fácil encontrar los millones para hacer los parques que los miles para los usos y actividades. Pero necesitamos esos usos y actividades, o si no, no va a funcionar. Necesitamos que la gente pueda caminar, que estén en grupos, necesitamos tener los senderos, charlar. El tema de los senderos, no hay nada más importante en un parque que poder caminar y tener los senderos. Todos los parques de cualquier tamaño deben tener senderos caminables, todos, porque genera el mejor costo-beneficio de cualquier infraestructura en un parque es caminar. Los adultos mayores caminan, los niños caminan, todo el mundo camina, y si además del sendero de caminar tenemos un pequeño letrero que dice una vuelta son 300 metros, dos son 600, etcétera. La gente va y camina y llega a la casa y cuenta de que estuvo caminando y que hizo 1.3 kilómetros, y le dicen, ¿y cómo supo? Porque hice 3 vueltas. Entonces hay que tener eso. Estos son los usos y actividades que la gente puede hacer distintas. A veces son simplemente mesitas o ayudas, pequeños campeonatos. Hay que facilitar, enseñarle a la gente. No es solo tener el espacio, es organizar el grupo para que la gente vaya. Una de las actividades más importantes que hay en los parques fuera de Tai Chi, por ejemplo, es tejer. ¿Por qué tejer? No es por tejer, la gente puede tejer en la casa. Es porque quiere tener un encuentro con la gente. Tejer es la disculpa. El tema de la soledad es gravísimo en el mundo. La gente puede vivir en ciudades de 20 millones de personas y están solos. Niños y jóvenes y viejos. Entonces el tema de soledad es muy importante. Hace un par de meses en Inglaterra crearon el Ministerio de la Soledad. Son todos. Hace unas semanas estaba en Puerto Rico y hablaba con jóvenes de 10 a 16 años, y al final de una charla un joven alzó la mano y me dijo, ¿por qué promueve hacer tantos parques si es tan difícil hacer amigos? ¿Con quiénes ir al parque? El salón quedó mudo. Le dije, le agradezco que haya esa pregunta, porque tiene toda la razón. Muchos jóvenes por la soledad terminan en la droga, terminan en alcohol, terminan en suicidios, y adultos mayores con mayor razón tienen unos problemas de soledad muy graves. Entonces no es solo hacer el parque, es que organizar las actividades para que la gente vaya y pueda hacer toda clase. Nada tan importante. A veces estaba trabajando en Mumbai, dije, ¿qué están haciendo estas señoras? Me dijeron, es yoga de la risa. Y me metí en la yoga de la risa y a los 2 minutos estaba muerto de la risa. Pero cuando estaba en Puerto Rico vi que decía, allá en Puerto Rico dice, una buena carcajada relaja el cuerpo, la mente y eleva el espíritu. Entonces ahí sí fue cuando entendí que era lo que hacían en Mumbai. Usos y actividades, que la gente pueda caminar y correr y usar bicicleta y jugar ajedrez y almorzar y dormir.
Usos y actividades es tener flexibilidad, que entre semana podemos estar oyendo música, por la noche hay cine, el fin de semana en el mismo lugar los italianos juegan bocce. Es organizar yoga. Muchas actividades, ojalá la mayor cantidad sean gratuitas. Lo que decía del tema de tejer, la gente teje en los parques, los conciertos, los eventos. No se les olvide que el tema, lo más importante en los parques es eso, los usos y de las actividades. El éxito de los parques no es solo el diseño y la construcción, lo cual es muy importante. Y en México tienen algunos de los mejores, pero también la gerencia y los usos y las actividades. Y la gente dice, debemos tener en nuestra ciudad parques pequeños o grandes. Bueno, desafortunadamente hay que tener ambos, porque satisfacen necesidades muy distintas. El parque de barrio es importantísimo, porque ahí es donde nos conocemos a los vecinos, ahí es donde desarrollamos un sentido de pertenencia. Y hay muchos sitios haciendo. En Chile, por ejemplo, hay una fundación que se llama Mi Parque, y están aquí, y han hecho una cosa donde hacen unos parques en algunas de las zonas más pobres, y los vecinos, pero el parque es una disculpa para construir comunidad, donde las mamás y los hijos van y son voluntarios y siembran jardines y lo cuidan y lo mantienen, pero involucran a todos, al de la farmacia, al de la escuela, al del negocio, a los otros. Y aquí he visto en Culiacán, uno de los sitios donde hay más peligro en México, también una fundación maravillosa de parques felices. Ahora tienen más de 1000 parques donde tienen voluntarios ayudando a crear actividades. Entonces el tema de los parques, pero ahí en el parque de barrio no vamos a poder jugar fútbol o hacer otras actividades. Entonces necesitamos unos parques más grandes, necesitamos unos parques regionales. Y también necesitamos otros parques de mayor cobertura, unos parques a nivel de ciudad. Entonces necesitamos los parques pequeños, los parques medianos, los parques grandes. Una buena distribución física. Necesitamos parques recreativos, necesitamos actividades recreativas de recreación pasiva, activa, contemplativa. Por eso a veces cuando alguien me dice, Guillermo, ¿y qué es una buena ciudad? Digo, una buena ciudad es como un buen parque, completamente integrado con la naturaleza y muy seguro, especialmente para niños, mujeres, adultos mayores. Tercero, caminar. ¿Por qué voy a hablar de caminar en un congreso de parques? Porque todos los viajes al parque inician y terminan caminando. Caminamos al coche, caminamos al transporte público, caminamos a la bici, caminamos al parque. Caminando es como fuimos creados. Caminar es una maravilla. Así fue, los seres humanos, así como los pájaros vuelan o los peces nadan y los venados corren, las personas caminamos. Es maravilloso. Uno de los días más felices de la vida es cuando un bebé nuestro que lleva meses o un año gateando y de pronto se para y camina. Uno llama a los hermanos, abuelos, a todos y dice, Sebastián caminó. Y le cambió la vida para siempre. Cuando caminamos vemos a los niños jugar, escuchamos a los pájaros cantar. Pasamos enfrente de un almacén de café y olemos el aroma. Caminamos en el verano, caminamos en el invierno. A propósito, caminar o usar la bicicleta no son un chiste. A veces la gente dice, uy, pero nosotros en México nos estamos volviendo desarrollados, no vamos a caminar o usar la bicicleta. Caminar o usar la bicicleta no es una frivolidad. Caminar o andar en bicicleta es la forma individual de movilidad para la mayoría de las personas en el mundo. Aún en los barrios más adinerados de México, más de una tercera parte de las personas no conducen coche. Caminar y andar en bicicleta es la única forma individual de movilidad de todos los niños y los jóvenes del mundo. Entonces, que sea seguro y agradable debería ser casi un derecho. A no ser que piensen que solo las personas que tienen la edad y el dinero y las ganas de tener un coche tienen derecho a movilidad individual. Por eso estamos hablando de democracia y de derechos humanos y de equidad y de sostenibilidad, porque todo está relacionado con todos. Entonces la gente no va a ir a los parques si no es seguro llegar a los parques, si no se puede caminar. Ayer personas conduciendo coches mataron a 741 personas caminando. Eso es más de una persona cada 2 minutos. Eso es como tener 5 aviones llenos de gente que se estrellen y todos los pasajeros mueran. 5 aviones ayer, 5 aviones hoy, 5 aviones mañana. Eso no los llamen accidentes. Accidentes es cuando no se hubieran podido evitar. Estos sí se pueden evitar, son incidentes. Y si queremos que sea seguro, debemos asumir políticas como de visión cero. Tenemos que bajar la velocidad a menos de 30 kilómetros, pero no es 20, es 30 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque si una persona lo atropella a uno a 30 kilómetros por hora, la probabilidad de muerte es 5%.
a 50, es más del 80%. También porque es mucho más agradable caminar. Nadie quiere caminar cuando los coches van a 70, 80, 90. En cambio, cuando los coches van a 30, la gente sí camina. Y hay muchos estudios que muestran lo mismo. Entonces, si queremos que la gente vaya a los parques, tiene que ser seguro cómo llegar al parque. Estos no son problemas técnicos. Sabemos que si tenemos una pequeña isla en el cruce peatonal, eliminamos más de la mitad de los incidentes, porque seguimos haciendo cruces sin tener la pequeña isla peatonal, cuando sabemos qué es lo que hay que hacer. Los niños van al parque, no alcanzan a cruzar todos, esperan unos. Esto no es un tema de dinero, tenemos que hacer las ciudades de una manera distinta. Recuerden la oportunidad. Si queremos que sea seguro, los peatones tienen que ser una prioridad. No debemos hacer las banquetas así, ni dejar que los coches se suban a las banquetas. No hay nada tan importante como las banquetas. La banqueta es el símbolo de la democracia en el mundo. Y sin embargo, eso es lo que estamos haciendo. Construimos unas calles donde hay dinero para hacer 4 carriles de coche, pero aparentemente no hay dinero para hacer una banqueta para personas caminando. Todos los días le decimos a esta señora: usted es una ciudadana de segunda categoría, cuando ni siquiera hay banquetas. Y como estamos entre amigos, pues muestro algunos de los ejemplos que he visto en múltiples ciudades de México, incluyendo aquí en Mérida, donde, con excepción de unas pocas vías en el casco histórico, las banquetas son un desastre. Y tenemos que trabajar en el tema de las banquetas, porque así es como estamos construyendo nuestras ciudades. Y es completamente realizable. ¿Ustedes saben cómo hacerlo? Hay muchas ciudades y muchas partes que lo están haciendo. ¿Por qué hablo de banquetas, entre otras, en un congreso de parques? Porque las banquetas son unos primos hermanos de los parques. A veces las ciudades creen que las banquetas deben de estar en el departamento de transporte. No. Las calles de coches, transporte público y bicicletas es para ir del punto A al punto B, es movilidad. La banqueta es mucho más que movilidad. En las banquetas es de donde conocemos a los novios, a las novias, donde nos sentimos, desarrollamos un sentido de pertenencia, conocemos al señor que vende flores y frutas. Nos sentamos a tomar un café, a ver gente pasar. Es como un parque, un mini parque. Deberíamos entregarle las banquetas casi que al departamento de parques para que se manejen completamente integrados. Obviamente, movilidad sustentable no es solo caminar, también es andar en bicicleta, transporte público, nuevos usos de carros, y los tres deben ser los mejores amigos. Pero como estamos hablando de parques, otro día les hablo de los otros temas. Entonces, parques, las banquetas son importantes. Para nosotros parecería que sí, pero no es tan obvio. Voy a muchas ciudades y les muestro estos parques y estas banquetas, ¿y qué me dicen? Guillermo, consiga donaciones. Pero cuando voy a la misma ciudad y les muestro un bache en la calle, se mueren de eso. Es como si un coche se fuera a caer en el hueco. Y los medios de comunicación juegan en esto. Este centro de televisión contrató una señora, lo único que hace es ir y medir baches, y tiene en la televisión los martes y viernes a las 6 de la tarde. Y los ciudadanos se asocian, no para pelear por parques, sino por huecos en la calle. Y finalmente, cuando los tapan, van y celebran. Yo me pongo a pensar por qué. Parte es porque si miramos nuestras ciudades desde el aire, el espacio público más grande no son los parques, el espacio público más grande son las calles. Las calles son entre el 25 y el 40% de nuestra ciudad. Por eso, cuando decía el tema de las ciclovías recreativas y esto, no, ¿cómo vamos a usar este espacio? Puede tener distintos usos según el día de la semana del año. Sabemos que caminar o usar la bicicleta o transporte público es más eficiente. Tenemos que decidir si vamos a construir calles para los coches o para las personas. Recuerden que vamos casi a duplicar la población que vive en las ciudades. Vamos a construir calles que parecen bodega de coches, o vamos a construir calles que ayudan a construir comunidad. Este es un tema importantísimo. Anoche estábamos en una reunión con empresarios de Yucatán preocupados del tema de la inversión. Yo les decía: mire, aquí pasaba un río por acá, y hace 50 años, cuando la gente decía eficiencia, construyeron una calle encima del río. Pero ahora, hace 8 años, dijeron: queremos atraer a la mejor gente, queremos traer a la gente de México a vivir aquí. ¿Quién verá vivir aquí? Es que mire, argumentos para el tema de parques. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado, y el mundo globalizado, la mejor gente puede vivir en cualquier parte, como quieran definir mejor gente.
Pueden ser los mejores médicos o ingenieros o fabricantes de pizza o de café. Si yo soy un buen carpintero, puedo vivir en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿dónde voy a vivir? Donde tenga la mejor calidad de vida para mí y mi familia. Entonces, los dirigentes de Yucatán y de todas las ciudades y los estados todos los días deben levantarse pensando cómo podemos atraer y retener a la mejor gente. No es un tema de cantidad. México va a crecer 35% con o sin parques, pero puede que la mejor gente se vaya para otro lado. Entonces, hace 8 años alguien dijo, si queremos atraer, vamos a quitar eso, vamos a sacar la calle y vamos a crear este parque lineal. Es agradable ver cómo en muchas partes las calles para los coches se están volviendo parques para la gente. En Copenhague no se hizo así. Copenhague hace 15 años, 10 años, tenía aquí 6 carriles de coches, sacó los 4 de la mitad y construyó un parque lineal de 1,5 kilómetros. Imagínense la vida de estas miles de personas con 6 carriles de coches o solo con 2 y parque lineal en toda la mitad. En Corea del Sur tenían un río cruzando Seúl por la mitad. Y hace como 50 años construyeron una calle de 6 carriles. Se llenó. ¿Qué hicieron? Un segundo piso. Oh, sorpresa, se llenó. Querían hacer un tercer piso. El jefe de gobierno dijo, no, ninguna ciudad en el mundo ha resuelto el problema de movilidad en función del coche privado. Ninguna. Si esa fuera una opción, habría cientos de ejemplos porque todas han tratado. Tumbó el segundo piso, tumbó el primer piso, sacó el río, creó un parque lineal. Imagínense, 13 kilómetros. Imagínense lo difícil. Esto no fue por unanimidad. Esto no fue fácil. La gente estaba diciendo, jefe de gobierno, usted se volvió loco, la gente no va a parar a comprar café. Como si la gente a 100 kilómetros por hora fuera a parar a tomar café. Ahora sí paran porque hay solo 2 carros, hay transporte público, un parque lineal de 13 kilómetros por todo el centro. O Portland, Madrid. Una tendencia. Quinto, todos aprendemos de todos. Ya sé que algunos de ustedes deben estar, don Guillermo, en México no tenemos nada en común con Copenhague o Bogotá o Nueva York. Aquí en Mérida somos únicos. Siempre recuerden que ustedes son absolutamente únicos, como todos los demás. Todos somos únicos. Esto no es como en los computadores, que en la computadora podemos copiar y pegar, es para adaptar y mejorar. Todos aprendemos de todos. Pero ya he mostrado muchos ejemplos internacionales y como hay tantas personas de otros países, les quiero mostrar. El otro día me invitaron a trabajar en vivienda social en México y fui a mirar, y miren las banquetas, un desastre. Hacen este pecho de paloma que lo que incentiva es que se suban, hacen estas banquetas que cada 5 metros sube y baja para que los coches puedan salir, en vez de que sea el coche que tenga que subir y bajar, entonces se vuelve como una montaña rusa y la señora arriesga su vida y la de su bebé. Hacemos unas banquetas pequeñas y les ponemos un poste en la mitad. Hacemos unos muros que generan inseguridad, que lo que genera seguridad al de adentro es que lo vean de afuera, lo que genera al de afuera es que lo vean de adentro. O si no, alguien se salta el muro y puede hacer lo que quiera. Por eso necesitamos muros así, transparentes. Entonces tenemos unos muros muy grandes. Obligamos en los barrios de pobres que tengan que tener un cajón para cada, a pesar de que sabemos que solo el 20% tienen. Podía ser muchas más zonas verdes. Es que mire, a veces el otro día trabajaba con un desarrollador y me decía, pero es que vamos a mover la cocina para acá, lo otro para allá. Le decía, deje de mover la cocina. Estos niños, cuando uno vive en una casa de 35 metros cuadrados, ahí no vive. Ahí duerme, vive afuera. Entonces ahí tiene que ser mucho mejor el espacio libre. Me invitaron a hablar de unos alcaldes en México y entonces fui a ver, primero mostrar dónde viven los ricos en Ciudad de México. En Chapultepec, esto es a las 5 de la tarde y parece como una zona de espantos. No hay nadie. Viven como en unas cárceles muy elegantes por dentro, pero horrible por fuera. No hay ni cómo ir a caminar a comprar un helado y saliendo del DF, Santa Fe. Afortunadamente ahora están haciendo un proyecto maravilloso de parque que nos van a mostrar ahora de la Mexicana. Pero miren esto, y no es porque sea el DF, ustedes van a Guadalajara y encuentran lo mismo, comunidades cerradas donde ni siquiera hay banquetas. La gente que va a trabajar ahí a cocinarles, a arreglarles las casas, a limpiarles, tienen que correr toda clase de riesgo. Sus hijos no pueden ni salir a ninguna parte porque no tienen cómo caminar. Cuando vi eso fue cuando me di cuenta por qué en México hicieron una telenovela muy famosa en toda América Latina. Los ricos también lloran.
Pero miren que se puede hacer. Esto es un desarrollo de casas de nivel bajo de $20,000 a $40,000. Mire, en los parques pusimos Wi-Fi en todos los parques públicos, gratuito, Wi-Fi, con también casas en los árboles. Este tema, densidad, no de un nivel, sino de 3, 4 niveles, con amplios espacios, los ojos en la calle para que la gente vea. Y el tema de actividad comunitaria a veces es inversamente proporcional a, miren esto, las albercas, etcétera. Otro, el Parque Bicentenario. Esto es maravilloso. A mí me invitaron hace 12 años a hacer una lluvia de ideas con algunos de los mejores arquitectos. Y yo dije, esto era una refinería por 58 años. Me dijeron, no, pero lo vamos a limpiar. Yo dije, ojalá, suerte. Oh, sorpresa. Efectivamente lo limpiaron. Miren la maravilla. Esto es en el DF. Alcen la mano, ¿quiénes han ido al Parque Bicentenario? Uy, el 5%, menos el 3%. Por favor, tarea, la próxima vez que pasen por el DF hay que ir. Presionaron a Pemex para que lo limpiara. Y miren lo que han hecho, miren esto tan absolutamente hermoso, cómo transformaron esa refinería, esos terrenos completamente contaminados, y hoy están llenos de miles de personas que están jugando, disfrutando, las orquídeas, aprendiendo. Realmente esto es un ejemplo a nivel mundial de lo que se puede hacer. Obviamente las cosas no pasan solas. Los campeones, el arquitecto Mario Shetland, hombre maravilloso, una de las personas más creativas, que sabe más del tema de parques y que todos tenemos la suerte que vamos a escucharlo más tarde. Marinela Cerveje, una mujer que podía estar no haciendo nada porque su familia tiene mucho dinero, pero en vez de eso se dedica 18 horas al día a trabajar por la comunidad. Entonces hay realmente maravillosos. Vamos al Bosque Colomos, uno de los mejores parques también de México. En Bosque Colomos, mire, cobraban la entrada. Nada, cobraban como, no me recuerdo, 5 pesos o nada. Entonces decía, es para el mantenimiento. No, no era para el mantenimiento. Yo digo, si van a cobrar para el mantenimiento, cobre 50 pesos. Cobraban 5 pesos, era para que los pobres no entraran. Horrible. El actual gobierno llegó y en su primer día eliminó el cobro de la entrada al parque. Es realmente maravilloso. Los parques nunca debemos cobrar la entrada. Cobremos por los servicios, cobremos por alquilar los caballos, cobremos en los restaurantes por la comida, pero no por entrar a caminar. Estos son parques públicos. Ningún parque en México ni en el mundo debería cobrar la entrada. Es una vergüenza que en los parques nacionales de Estados Unidos cobran la entrada en todos. Y después se sorprenden que la asistencia a los parques va en picada. Hay que mejorar eso. Sexto, la comunidad es el experto. Hoy escuchemos a la comunidad cuando vayamos a hacer cambios. Honestamente, oigámoslo. Si yo le pregunto a mi hija qué vamos a hacer en este parque, me dice, ay, papá, yoga. Y en el otro, ay, yoga. Le digo, hija, no todo el mundo quiere hacer yoga en el parque. Unos quieren hacer fogatas, otros quieren hacer pizza, tener hornos de pizza en los parques, muy popular con los jóvenes. Otros quieren pintar, quieren hacer múltiples actividades. Entonces preguntémosle a los jóvenes, a los niños, a los viejos. La comunidad nos va a dar miles de ideas. Nos encanta involucrar niños. Cuando vamos a hacer visiones de parques, lleven a los niños, pregúntenle. Hay unos programas, les damos cámaras digitales, los llevamos, van como esponjas felices al parque, en pequeños grupos de 5, cada uno tiene su cámara. Después trabajan, bajan imágenes, al final del día tienen una visión del parque. No es porque eso sea el futuro, como mi amigo Jaime Lerner, del alcalde de Curitiba, dice, si educamos a los niños muy bien, ellos van a la casa y educan a los papás. Involucremos a los niños. Estaba en Chihuahua y le dijimos a los niños, hagan dibujos como quieren que sea su comunidad cuando ustedes tengan la edad de sus papás y tengan hijos ustedes. Y miren lo que hicieron. Los niños es una maravilla, da un optimismo en el futuro cuando ve a estos niños. Edgar solo tiene 13 años y escribió, quiero pocos coches, quiero mucha gente caminando y mucha gente en bicicleta. Y después no escribió, pero dibujó un área para peatones, un área para bicicletas, un área para coches y para camiones. Él no sabe que caminamos a 5 kilómetros por hora, pero sí sabe que si mezclamos el peatón y el ciclista, el peatón va a estar lesionado. Si mezclamos los biciclistas con camiones y coches, el ciclista, cada uno necesita su espacio. Y después pintó parques públicos y edificios bajos con actividad a nivel de la calle. Unos meses después de esto estaba en Corea del Sur haciendo un taller a los PhD de la Universidad Nacional de Corea y les decía,
Ojalá que ustedes estudien mucho, porque ahora en México los niños de 13 años pueden resumir planeación urbana en un dibujo. Séptimo, ya quedan dos. Séptimo, enfoquémonos en los beneficios. No hablemos de parques, porque la gente dice, ay, parque es solo para diversión. Claro que divertirse es muy importante, pero hablemosle a los empresarios privados, a los políticos electos, a la gente de gobierno, de que los parques mejoran la cultura, hacemos festivales, mejoran la educación, traemos las escuelas a que hagan actividad, no solo de educación física, sino de todas las clases, la recreación, el transporte, el medio ambiente, tenemos calidad de aire mejor, tenemos menos ruido, la salud, el bienestar, ayudan a crear comunidad y desarrollo económico. Tengamos en cada uno de estos elementos unas razones de los beneficios. Les voy a dar solo un ejemplo, en salud y bienestar. Tenemos unos problemas grandísimos de salud física, mental y emocional. Entonces, cuando vayan a pedir recursos públicos, recursos privados, no hablen de parques, hablen de los beneficios. En salud mental, ¿es este nuestro futuro? El problema de la obesidad es que tiene que ver con temas de infarto, de respiratorios, de depresión, de ansiedad, de cáncer. Y es un problema gravísimo. Ya más de 1 de cada 3 personas en México es obeso. Por eso actividades como las ciclovías recreativas de domingo es tan importante. 7 de 10 personas en México son obesos o tienen sobrepeso. México es el segundo país del mundo con mayor obesidad, el número 1 en diabetes. Imagínense los miles de millones que se están gastando. En vez de gastarse en eso, pueden ir a parques. Si hubiera parques, casi 6 de cada 10 jóvenes no hacen actividad física. Estos son los 35 países más ricos del mundo. Y miren, la obesidad en México está de penúltimo. Entonces, obvio que hay que trabajar a tener mejor comida en las escuelas, hay que tener estos mercados de campesinos en todos los barrios, que la gente pueda salir y conocer y comprar. También tenemos que sembrar, tener cultivos, pequeñas huertas urbanas, y eso es algo que los parques también pueden hacer. Y también tenemos que tener actividad. Mira, con solo 30 minutos los adultos, no es hacer maratones, es 30 minutos los adultos, 60 minutos los niños, nos va a ayudar a evitar la muerte prematura, enfermedades cardíacas, derrames, diabetes, osteoporosis, etcétera. Por eso dicen que la actividad física es casi la droga mágica. Y en ningún lugar más fácil de hacerlo como algo normal de cada día, en las banquetas, en los parques. Y eso nos va a ayudar a la salud física, pero no hay salud si no hay salud mental. La depresión es la mayor causa de discapacidad en el mundo hoy. Si tenemos contacto con la naturaleza, nos va a mejorar el estado anímico, la atención cognitiva. Por eso es tan importante que tengamos árboles por todas partes. Por eso es tan importante en ese parque bicentenario que era solamente contaminación, ya está lleno de árboles. No mencioné temas como el bosque Chapultepec, que es absolutamente espectacular, porque hoy nos van a hablar tanto del sector público como del sector privado. Hay una ONG maravillosa que trabaja ahí, pero por eso lo necesitamos, porque hay que combinar la salud física con la salud mental. Si nosotros tenemos más espacio verde en los barrios, vamos a tener menor depresión, ansiedad, estrés. Tenemos que tener naturaleza en todas partes, tenemos que tener naturaleza en los hogares, en las calles, en las banquetas, en las escuelas, en las bibliotecas. En todas partes. En Japón se habla de Shirin-yoku, que básicamente es como un baño en el bosque. Si vamos al bosque, en 2 días vamos a incrementar las células anticáncer. Y octavo, quiero que todos ustedes nos volvamos unos ángeles guardianes. Ángeles guardianes de la mayoría silenciosa. ¿Quién es la mayoría silenciosa? Son los niños, los adultos mayores, los pobres. Es que cuando evaluemos las ciudades, no evaluemos las ciudades por cuántas compañías tenemos, sino cómo tratamos a los ciudadanos más vulnerables. Los niños, por ejemplo. ¿Qué tal que en México pudiéramos jugar en todas partes? Salimos a la banqueta y hay donde sentarse. Estamos esperando el camión y hay un pequeño parque. Esto no es un tema de dinero, es un tema de creatividad, es un tema de abrir la mente, es un tema de decir vamos a hacer que nuestra ciudad sea divertida y alegre para todas las edades. Y la gente a veces dice, ay, qué bueno, porque a los niños les gusta jugar y es diversión. Claro, es jugar y es diversión, pero también es mucho más. Los niños, jugando es como aprenden. Los niños jugando es como fortalecen los músculos, desarrollan la capacidad cognitiva, la capacidad de aprender idiomas, de concentrarse, desarrollan un sentido de pertenencia, socializan, hacen amigos.
En México y en todas partes deberíamos tener como meta que todos los niños deberían tener un parque a distancia caminable. Ya, en 4 años. Empecemos a hacer parques. Donde no haya parques, hay que hacer para que tengamos todos estos momentos maravillosos y todos estos beneficios de los cuales estamos hablando. Y si algunos dirán, bueno, estos van a ser los futuros ingenieros de México y del mundo, y si no hay parques en un lado, bueno, pensemos en lo que nos pertenece a todos y convirtámoslo en un parque. Las escuelas, las calles, las banquetas, las bibliotecas. Miren, hay ciudades ricas como Nueva York, creían que todo el mundo tenía parque. No, hicieron un mapa y muchos no tenían. Entonces fueron a las escuelas y le dijeron, esto horrible que ustedes llaman zona de juegos de niños no es un parque, no es una zona de juegos. Se lo vamos a volver sí y solo sí lo abren a la comunidad después de las 4 de la tarde, los sábados y los domingos. Y mire cómo lo transformaron. ¿Y por qué tanto verde, hasta techos verdes, etcétera? Porque si los niños juegan en zonas verdes, reducen el déficit de atención y de hiperactividad. Pero no hicieron 1 o 2. Nueva York en los últimos 7 años ha construido 221. Han aumentado un 25% sus parques sin comprar un centímetro de tierra. Tenemos que ser mejores en sostenibilidad. Tenemos que crear escuelas parques, bibliotecas parques, banquetas parques, calles parque. Esto es Copenhague, todas escuelas y parques durante el día para la escuela, por la tarde para la comunidad. Y si no hay, tomémonos una calle y volvamos a calle parque. Y si cada niño tiene cerca, obviamente todos los adultos mayores. Es que estamos viviendo mucho más. La gente que en la historia de la humanidad ha vivido a 65 años, la mitad están vivos hoy. Esto es algo nuevo. Y los de 65 se van a duplicar y los mayores de 80 se van a cuadruplicar. Y la gente está feliz, la gente no está pensando en jubilarse, sino en reactivarse. Deberíamos crear el movimiento de los más de 65 viven. El mayor desperdicio que tenemos en nuestra sociedad son los adultos mayores. La gente se jubila y los borramos como si se hubieran muerto. Pero tienen 20, 30, 40 años. Y tienen conocimientos y tienen experiencia. Y están activos y pueden participar. Y quieren, por ejemplo, las universidades deben tener 20, 30% de los cursos para adultos mayores porque están hambrientos de conocimientos, de jardinería, de música, de historia, de filosofía. Imagínense que los adultos mayores se volvieron los mayores promotores de parques. Ellos pueden ser los mejores activistas del movimiento de parques en el mundo. Los adultos mayores quieren dejarle un mejor mundo a los demás. Es que mira el tema, cómo hemos aumentado la esperanza de vida, que hace 150 años la esperanza de vida en México era 30 años. Hace 150 años la mayoría de nosotros ya estaría muerto. Hoy se ha más que duplicado la esperanza de vida. Hemos aprendido a sobrevivir. Pero cuando tenemos problemas de cambio climático y salud, etcétera, tenemos que aprender a vivir. Y eso es lo que hacen los parques. Los parques nos ayudan a aprender a vivir. Tenemos que tener parques para aprender a vivir. Ese debería ser el eslogan. Cuando yo fui comisionado, ese era el eslogan de los parques. Parques para aprender a vivir. Me encantan, por ejemplo, este parque, no solo porque tiene un árbol divino en la mitad, sino porque tiene una zona para los adultos mayores. Necesitamos fomentar el encuentro multigeneracional de abuelos y niños. O si no, los abuelos, imagínense lo mágico de un abuelo ir con el nieto al parque. Pero si no hay donde sentarse, si no hay un lugar agradable, en 5 minutos está aburrido y se va a ir para la casa. En cambio, ese abuelo, si tiene donde sentarse y socializar y tomar café y leer y hablar con otras personas, entonces todo lo que hagamos por fomentar ese encuentro multigeneracional es absolutamente maravilloso para el adulto mayor y también para los niños y para los nietos. Y eso puede hacer los parques. Y tercero, hablaba del tema de los pobres. Estoy hablando de equidad, no estoy hablando de igualdad. Para entender la diferencia, el otro día alguien hizo un dibujo y dijo, esto es igualdad. No, hay unas personas que están empezando tan atrás que unos necesitan 2 y 3 cajones, otros no necesitan. Y otro dijo, si eso es igualdad y eso es equidad, esto es realidad. Triste realidad. Pero de pronto tenemos que pensar por fuera del cajón. De pronto no es simplemente mover cajones, sino de eliminar el muro. Hay que pensar en otro, porque la realidad es que lo que hemos venido haciendo es muy mal. Miren, países como Estados Unidos, el país más rico del mundo, 1 de cada 5 personas, niños viven en pobreza. Pero México también. Estos son los 35 países más ricos del mundo. Imagínense cómo estarán los menos. Y a la gente dice, sí. Entonces, México, por favor, Estados Unidos tiene muchas cosas buenas, maravillosas. Equidad no es una de ellas.
No se comparen con ellos, compárense con Corea del Sur, que es 1 de cada 15, o con Dinamarca, que es 1 de cada 37. Es que tenemos unos problemas de equidad. Yo he trabajado en más de 40 ciudades de Estados Unidos. Estaba en Cleveland. En esta zona la esperanza de vida es 64. A 10 minutos es 90. Y no es porque es Cleveland, van a Washington y es lo mismo, van a New Orleans y es lo mismo. Yo no entiendo cómo empezamos a aceptar que eso es normal. ¿Cómo vamos a pensar que es normal que las personas en una parte de la ciudad tengan 5 veces más parque que en otras zonas de la ciudad, en las zonas pobres? Pensemos, yo estaba aquí cuando vino el Papa Francisco a México y algo que me quedó grabado fue cuando dijo: el beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos es terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, frenando el desarrollo. ¿Cómo queremos vivir? Pensemos fuera del cajón. Estos no son problemas técnicos, estos no son problemas financieros, son políticos con una P grande, porque es político, pero es para todos. Este no es un momento para que los ciudadanos nos sentemos callados. Este no es un momento para que los ciudadanos seamos espectadores. Todos debemos participar, creemos alianzas. Esto es como un trípode, como un banco de 3 patas. Una pata son los políticos electos. Involucremos a los políticos electos a nivel de la ciudad, del estado, de la nación. También la otra pata son los funcionarios del sector público, pero no solo los funcionarios de parques. Involucremos a salud pública, a desarrollo económico, a turismo. Y la tercera pata es la comunidad, los medios de comunicación, los empresarios, los activistas. ¿Cómo hacer para que los 3 trabajen juntos? ¿Cuál es el pegante? El pegante es desarrollar un sentido de urgencia. Y hay muchas razones para tener un sentido de urgencia. Vamos a doblar la población en las ciudades. 1 de cada 3 es obeso. Tenemos una mortalidad muy alta. Oye, hay muchos. Veamos a ver en cada ciudad qué es lo que es el sentido de urgencia. Y cuando tengamos ese sentido de urgencia, desarrollen una visión compartida. Porque hay que pasar del hablar al hacer. Y le van a decir: ay, sí, en esta ciudad estamos haciendo. Sí, pero hay que hacer más y hay que hacerlo más rápido. Esto es de parques. Recordemos que parques es para crear ciudades exitosas, con comunidades saludables, donde todas las personas vivan felices. Hoy y mañana son días para aprender y para compartir. Todos con todos, todos aprendemos de todos. Aprender y compartir. Pero luego regresamos a nuestras ciudades y hay que hacer. Hay que hacer. Entonces, gente de parques, manos a la obra. Ya. Muchas gracias.